Muy buenas tardes. A nombre de Se Dice Libertad, queremos presentar hoy la conferencia de la doctora Marta de la Vega Bisbal, titulada Las fragilidades y retos para la democracia en la época tecnotrónica global. Estamos hoy en el seminario Pensar lo que hacemos, el seminario permanente de Giroscopio, y contamos con todo el apoyo de Se Dice Libertad para hacer este evento. Le agradecemos mucho a la doctora Marta de la Vega por su presencia, al profesor José Luis Ventura de Giroscopio y al profesor Omar Astorga, quien llevará la presentación y la moderación de este evento. Y le paso la palabra al profesor Omar Astorga, presidente de Giroscopio. Muchas gracias, profesor. Bueno, no me queda más que decir después de las palabras de Gabriel que nos sentimos muy contentos, que nos sentimos complacidos, orgullosos de tener en esta oportunidad, en esta tercera edición del seminario Pensar lo que hacemos, a la profesora Marta de la Vega. Bueno, una profesora muy querida por todos nosotros, que ha tenido pues una trayectoria intelectual distinguida en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, de la historia cultural. Y, por supuesto, su obra ha sido reconocida ampliamente, ha sido reconocida a nivel internacional. Me permito señalar algunos aspectos de su reciente actividad como profesora. La profesora Marta de la Vega en los últimos tiempos ha sido profesora invitada por la Pontificia Universidad Javeriana, el Decanato de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Bogotá. También ha sido profesora visitante en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Y por supuesto, habría que recordar que nuestra profesora Marta ha sido profesora titular en Filosofía Política y Teoría Política en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, profesora titular igualmente en los seminarios de Filosofía Antigua y Filosofía Contemporánea, y titular de la Cátedra de Estética en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Repito la presentación de la profesora Marta con la conferencia que ya ha identificado el profesor Gabriel Morales, pues nos complace mucho, y es un motivo de gran orgullo, tanto para Giroscopio como para Se Dice Libertad. Le damos entonces la palabra a la profesora Marta de la Vega. Muchas gracias. Me honra estar aquí hoy invitada por ustedes, por el equipo de Giroscopio, por CENICE, gente queridísima, gente admirada, gente amiga, y me siento muy feliz de poder compartir con ustedes estas reflexiones que he preparado para hoy. El tema, como ya lo había anunciado Gabriel, son las fragilidades y retos para las democracias en la era tecnotrónica global. Casi que decir global es una redundancia. Hemos dividido, además de la introducción y las conclusiones, nuestra presentación en tres partes. Primero trataremos de explicar brevemente en qué consiste la tecnotrónica, por qué la consideramos un nuevo paradigma, inicio de una era o nueva época en el proceso histórico de la humanidad, es decir, una mutación cultural, y en qué medida esta transformación constituye una realidad planetaria, o al menos tiene un alcance global. En segundo lugar, tratando de enumerar brevemente también por las características de mi conferencia, las principales características de las democracias en su acepción contemporánea, quisiéramos identificar cuáles son 4 de sus fragilidades más importantes ante una realidad que hoy nos resulta avasallante, que sobrepasa las fronteras nacionales, y por último, qué estrategias es preciso trazar para contener y contrarrestar
las implicaciones de este nuevo paradigma que parece anunciar el declive de las democracias si no logramos determinar cuáles son esos tres más urgentes desafíos que se le plantean y si queremos preservar del nihilismo las democracias como el mejor sistema pacífico de convivencia y desarrollo social. Primero me quiero referir a Nietzsche y sus herederos contemporáneos. La figura nietzscheana, esto vale como una introducción. La figura nietzscheana del último hombre como una metáfora del nihilismo y el nihilismo y la necesidad de la transvaloración. Para introducir el tema ubicamos el meollo del problema en la perspectiva axiológica. Nietzsche nos sirve como un punto de referencia para entender la crisis de la democracia como una crisis de valores dominantes y como una de las formas del nihilismo. Nietzsche fue el primero en vislumbrar en el último tercio del siglo XIX, desde su tiempo crepuscular, el advenimiento del nihilismo para los 2 siglos por venir. Cito: lo que cuento es la historia de los 2 próximos siglos. Describe lo que sucederá, lo que no podrá suceder de otra manera. La llegada del nihilismo. Lo dice desde el prefacio en el Afarismo 2 de su libro póstumo La voluntad de poder. Y desde el libro primero, en su sección 1, no voy a entrar en los detalles de las vicisitudes que sufrió este texto al ser publicado, pero es muy importante preservar lo que Nietzsche hizo, que fue la estructura completa del texto de La voluntad de poder y los aforismos. Su hermana Elizabeth se había encargado de publicarlo por primera vez póstumamente después de la muerte de Nietzsche en 1900, y ella se tomó libertades y atribuciones que no le correspondían. Pero los textos que vamos a leer todos son de Nietzsche. En el libro primero, en su sección 1, se pregunta: ¿qué significaba el nihilismo? El nihilismo está ante la puerta. Cito: ¿de dónde nos llega el más inquietante de todos los huéspedes? Primero, es un huésped inquietante e incómodo que tocaba a la puerta de los europeos, cuyos valores dominantes de pretensión universal como verdades absolutas con carácter imperativo tenían tanto en la filosofía como metafísica como en la moral, en cuanto fundamento de la vida práctica, una dimensión sobrenatural, cuya expresión más acabada en el cristianismo es el dualismo tierra-cielo, Aquende y Allende, y que hoy estaban siendo puestos en tela de juicio. Cito: nihilismo como consecuencia de la forma en que se han interpretado hasta ahora los valores de la existencia. Cierro cita. El nihilismo significa, dice Nietzsche también en el libro primero, que los valores supremos pierden validez. Falta la meta, falta la respuesta al porqué. En un libro aún inédito, el tema del último hombre en la filosofía de Nietzsche, repercusiones y alcance en la época contemporánea, yo desarrollo esta cuestión. Es la crisis planetaria de valores. Es la figura del último hombre como metáfora del nihilismo. En Aurora, en 1881, Nietzsche vislumbra el sentido del último hombre. En Así habló Zaratustra, de 1883, por primera vez Nietzsche explicita su significado. Podemos leer, cito: cuando Zaratustra hubo dicho estas palabras, contempló de nuevo el pueblo y cayó. Allí están, dijo a su corazón, y se ríen. No me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. ¿Habrá que romperles antes los oídos para que aprendan a oír con los ojos? ¿Habrá que atronar igual que timbales y que predicar horas de penitencia? ¿O acaso creen tan solo al que balbucea? Tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura lo llaman. Es lo que los distingue de los cabreros. Por eso no les gusta oír referida a ellos la palabra desprecio. Voy a hablar pues a su orgullo. Voy a hablarles de lo más despreciable, el último hombre. Y Zaratustra habló hacia el pueblo. Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza.
Todavía es bastante fértil su terreno para ello, mas algún día ese terreno será pobre y manso y de él no podrá brotar ningún árbol elevado. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre y en que la cuerda de su arco ya no sabrá vibrar. Yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzante. Yo os digo, vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. Ay, llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. Ay, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro el último hombre. ¿Qué es amor? ¿Qué es creación? ¿Qué es anhelo? ¿Qué es estrella? Así pregunta el último hombre y parpadea. La tierra se ha vuelto pequeña entonces y sobre ella da saltos el último hombre que todo lo empequeñece. Su estirpe es indestructible como el pulgón. El último hombre es el que más tiempo vive. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres, y parpadean. Han abandonado las comarcas donde era duro vivir, pues la gente necesita calor. La gente ama incluso al vecino y se restriega contra él, pues necesita calor. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento, mas procura que el entretenimiento no le canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rico. Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean. Hoy la gente inteligente sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, pero pronto se reconcilia, porque de lo contrario se le estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para cada día y su pequeño placer para cada noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres. Y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra cuando dice, y estos últimos hombres parpadean. Es lo que llama el prólogo, que es el punto en el que el griterío y el regocijo de la multitud lo interrumpieron. Danos ese último hombre, Zaratustra, gritaban. Ay de nosotros que estos últimos hombres se nos impongan. Te regalamos el superhombre. Y todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua. Pero Zaratustra entristeció y dijo a su corazón, no me entienden, yo no soy la boca para estos oídos. Hay otra aproximación del tema que yo desarrollé en un artículo en Universitas Filosóficas en 2014 de la Universidad Javeriana. El nihilismo significa, en segundo lugar, que los valores supremos que habían guiado la marcha cultural de la historia de Occidente se han derrumbado, que han perdido validez. La tradición judeocristiana también está en jaque. El capitalismo, cuya alma es el comercio, cito a Nietzsche como sostiene en Aurora, si no transforma sus bases tal como se desarrollaba en el tiempo de Nietzsche, era para él otra expresión de nihilismo. Pero el socialismo no era mejor. Para él, si el cristianismo era un platonismo para el pueblo, el socialismo era un cristianismo degenerado. Por ello, en tercer lugar, la dimensión metafísica como asiento de la verdad, como fundamento y morada del ser, desde la cual se instauró ese dualismo ontológico, que a su vez es dualismo en el conocimiento, dualismo religioso y moral, a saber, el aquende y el allende, la tierra y el cielo, la apariencia y la realidad verdadera, el antagonismo entre la verdad y el error no son sino ficción. La contraposición mundo aparente y mundo verdadero no es más que la oposición mundo-nada. Este descubrimiento constituye para Nietzsche una catástrofe para la humanidad. Para superar el nihilismo, por tanto, es preciso una transvaloración de todos los valores. Perdón, no hay una sola verdad, sino perspectivas de verdad. La verdad es perspectivística, no hay hechos, sino interpretaciones. Lo que es siempre ser interpretado y valorado de acuerdo con sus específicos intereses vitales, sea del hombre o sea del resto del mundo animal, de la naturaleza viva.
Todo lo que es voluntad dominadora o creadora. Si todo lo que es para Nietzsche es voluntad de poder, el nihilismo es voluntad de poder como dominación. Se trata, pues, para superar el nihilismo, de transmutarla en una voluntad de poder creadora. El filósofo alemán no podía prever los avances prodigiosos perdón, de la era tecnotrónica, pero intuyó que el poder entendido como dominación mediante el desarrollo de la técnica era el nihilismo en la plenitud de su consumación. Por eso dijo en Zaratustra, al referirse a la técnica, el desierto crece. Michel Foucault es heredero de Nietzsche, como lo es Jacques Derrida. Desde distintas ópticas, estos pensadores, a los que Jürgen Habermas considera posmodernos, plantean la necesidad de ir más allá de la razón como cálculo, como voluntad de someter, de vigilar, de dominar. En Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, Foucault, por ejemplo, habla del poder disciplinario que convierte al hombre en máquina en un régimen de disciplina que es la forma de dominación del capitalismo industrial. Todos somos domesticados. El aislamiento, la soledad es la primera condición de la sumisión total. La imagen del panóptico con las celdas aisladas unas de otras es el símbolo del régimen de la disciplina que requiere de la biopolítica para el control de la sociedad mediante el desarrollo de los controles de los individuos como máquinas de trabajo desde sus cuerpos. Es la ética laboral descrita por Max Weber como motor de la modernización industrial y el desarrollo del capitalismo liberal. Para Habermas, en cambio, hay otro rostro de la razón que ha sido sofocado por lo que él considera la racionalidad estratégica, instrumental y funcional, la cual ha impulsado todos los procesos de modernización. Y sostiene que el proyecto de lo moderno es aún un proyecto inacabado, inconcluso. Una de sus más importantes propuestas teóricas es la de la teoría de la acción comunicativa, a partir de su definición de la razón comunicativa. Es desde la ética del discurso, orientado hacia el entendimiento recíproco, como podemos encontrarnos con los otros y construir consensos que nunca son absolutos, pero que permiten un Lebenswelt, un mundo de la vida común. El mundo de la vida, dice Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, define un horizonte y al mismo tiempo ofrece un repertorio de supuestos culturales. Gracias a esto se crea un contexto y las bases para una comunicación orientada al entendimiento recíproco. Por eso este tipo de racionalidad discursiva constituye un fundamento clave para la democracia. A diferencia de la razón instrumental o funcional orientada a fines y en función del éxito de determinados objetivos, desde la cual incluso los otros son instrumentos en función de mis propios intereses y mi propio poder, es decir, son cosificados, la racionalidad comunicativa forzosamente implica la inclusión del otro, la escucha del otro. Por eso es una razón dialogal. Para Habermas, cito, el concepto de acción comunicativa nos obliga a considerar a los actores también como hablantes y oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, social o subjetivo, y por tanto hacen de forma recíproca afirmaciones de validez que pueden ser aceptadas y discutidas. Los actores ya no se refieren directamente a algo en el mundo objetivo, social o subjetivo, sino que relativizan su afirmación sobre algo en el mundo con la posibilidad de que su validez sea rebatida por otros actores. En la fase actual de la era tecnológica global, el filósofo surcoreano, profesor en Alemania, ha denominado el régimen de la información como el régimen dominante que sustituye el que Foucault había concebido como el régimen de la disciplina. Byung-Chul Han, en el libro Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, define esta de la siguiente manera. Es la forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. A diferencia de lo que Foucault había imaginado, el régimen de la disciplina, ahora no se explotan cuerpos y energías, sino información y datos. El factor decisivo para controlar el poder ya no es la biopolítica, sino la psicopolítica. Lo que importa es el acceso a la información para inducir y pronosticar comportamientos humanos,
que convierten a estos en mercancías, como lo ha denunciado Shoshana Zuboff en la era del capitalismo y de la vigilancia. Pero veamos primero en qué consiste brevemente la era tecnotrónica global. ¿Qué significa? ¿Y por qué para el autor parecía abrir una visión futura optimista? En primer lugar, el título del libro en español, La Era Tecnotrónica, es en inglés Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era, de Zbigniew Brzezinski. Sin duda presenciamos con su instauración una transición histórica. Este autor acuñó el término desde 1968 para referirse al fenómeno de los países con mayor desarrollo industrial. En primer lugar, los Estados Unidos, lo que Daniel Bell llamó las economías postindustriales, que empiezan a salir de la etapa industrial de su evolución, cito, e ingresan en una era en que la tecnología y sobre todo la electrónica, de aquí el neologismo tecnotrónico, se convierten cada vez más en los principales factores de cambio social, los valores y el enfoque global de la sociedad. Una cita de Hermann Hesse en El lobo estepario es elocuente al respecto. Hay épocas en las que una generación íntegra queda así atrapada entre las dos eras, dos formas de vida, y en consecuencia pierde toda facultad de entenderse a sí misma y no tiene ninguna pauta, ninguna seguridad. Para Brzezinski, las sociedades postindustriales se están convirtiendo en sociedades tecnotrónicas. Se trata, cito, de una sociedad configurada en lo cultural, lo psicológico, lo social y lo económico por la influencia de la tecnología y la electrónica, particularmente en el área de las computadoras y de las comunicaciones. En este sentido, para el autor, su libro de 1970 es en ese sentido realmente muy actual. El proceso industrial ya no es el principal determinante del cambio social que altera las costumbres, la estructura social y los valores de la sociedad. Se abre paso a la conciencia de una ciudadanía cosmopolita, a diferencia de la conciencia de masas que en las sociedades industriales se organizaban mediante la acción de políticos o sindicalistas según programas e ideologías determinadas. Hoy no hay anclaje al terruño ni al sentimiento de patria. Pero para Brzezinski, en la sociedad tecnotrónica, cito, la tendencia parece orientarse hacia la aglutinación del apoyo individual de millones de ciudadanos desorganizados que caen fácilmente bajo el influjo de personalidades carismáticas y atractivas, personalidades que explotan eficazmente las últimas técnicas de comunicación para manejar las emociones y controlar la razón. Se produce un angostamiento de la comprensión reflexiva y domina lo que Hahn va a llamar después la mediocracia. Porque, cito, el empleo de la televisión y por tanto la tendencia a reemplazar el lenguaje por las imágenes, que son internacionales en lugar de nacionales, según Brzezinski, y a incluir escenas bélicas o cuadros de hambre registrados en lugares tan remotos como por ejemplo la India, crea una preocupación bastante más cosmopolita, aunque muy impresionista de los asuntos internacionales. En suma, rota la identificación emocional del individuo con la nación-estado, la aparición de la sociedad tecnotrónica refleja el nacimiento, dice Brzezinski, de una nueva relación entre el hombre y su realidad global expandida. Se pierde la cohesión social, se acentúa el individualismo narcisista y se pierde el sentimiento de empatía que resulta de la conciencia de ser nosotros nuestros semejantes, nuestro prójimo. Sin embargo, la fragmentación y el caos no son las realidades dominantes de nuestra época. Brzezinski va a destacar que por primera vez está empezando a manifestarse una conciencia humana global y la secularización progresiva de toda nuestra vida, pero reconoce que el llamado tercer mundo es víctima de esa revolución tecnotrónica. La crisis de la noción del Estado Nacional en ese contexto globalizado y su expansión ha producido asimetrías y paradojas a la vez en el ámbito de los países desarrollados y en los subdesarrollados. Se han agudizado, o en transición hacia la democracia, se han agudizado más las diferencias que separan a la humanidad, pero a la vez se hacen menos tolerables estas diferencias gracias a la intercomunicación creciente. También está emergiendo ante el fenómeno de la globalización respuestas críticas desde los ámbitos ciudadanos, regionales y de las instituciones supranacionales. El segundo tema es la democracia, las características
sus fragilidades en su acepción actual y la crisis de los estados nacionales, en las que se plantea fundamentalmente el tema entre regionalismo, nacionalismo y cosmopolitismo o globalismo. La democracia hoy no es solo representativa como desde la modernidad. En este sentido, vale tener presente dos libros esenciales en relación con los tipos de democracias contemporáneas, el de Liebhardt y el de David Held, sobre los modelos de democracia. Esta no solo es mayoritaria o de consenso, es también participativa, deliberativa, comunitaria y ciudadana a la vez. En este sentido, la propuesta de Adela Cortina en su libro Ética aplicada y democracia radical mantiene plena vigencia. No solo plantea las democracias en sus modalidades elitista o participativa, sino que a partir de esta última justifica su modelo de democracia radical, basada en la teoría de Karl Appel y en la teoría del discurso de Habermas. Esto significa que la acción política de la gente es clave, más allá de las instituciones convencionales de participación, como los partidos, los sindicatos, los gremios, los grupos de presión, mediante los cuales se canalizan las demandas sociales, se ejerce la cultura cívica y se consolidan cohesión y tejido social de una nación. Existen hoy nuevos mecanismos de participación política que no son partidistas ni sectoriales de los ciudadanos. Igualmente, en el actual proceso de globalización, la naturaleza de las relaciones internacionales se ha transformado. Las interacciones internacionales de alcance planetario trascienden las relaciones exclusivamente entre estados, abarcan movimientos sociales o intereses de ciertos sectores, organismos de derechos humanos, de protección ambiental y ecológica, grupos minoritarios de la sociedad que han logrado proyectar también su propia voz. La interconexión e interdependencia creciente de las naciones ha cambiado igualmente con la expansión de las fuerzas transnacionales en la economía y la cultura. Esto ha permeado las fuerzas domésticas y ha reducido las opciones en las políticas de control de los gobiernos nacionales, cuya influencia en las actividades de los ciudadanos también se ha visto mermada, al igual que su soberanía nacional. La democracia como concepto, sin embargo, tiene un alcance planetario, porque además de ser un sistema político, es un modo ético de coexistencia y convivencia pacífica, cuyos principios y valores, aunque nacidos en Occidente en un proceso de muchos siglos, difícil y a veces tortuoso, son universalizables. Búsqueda y afianzamiento del respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales, respeto a las diferencias, reconocimiento a la dignidad de las personas y a su integridad, igualdad ante la ley, pluralismo y tolerancia a la diversidad, Estado de Derecho, que asegura que nadie está por encima de la ley y que se cumpla el precepto democrático de poner límites al poder de quienes gobiernan. Sin embargo, hemos identificado 4 fragilidades o riesgos que enfrenta la democracia ante la crisis de valores dominantes de Occidente. 1. Burocracia y tecnocracia. Es un antecedente de la era tecnotrónica que en su fase actual ha desembocado en las llamadas sociedades de la información. El libro de Manuel García Pelayo, con ese mismo título, de 1974, plantea la transformación de la estructura piramidal y rígida del dominio burocrático en empresas e instituciones políticas en la época de la sociedad de masas hacia el dominio tecnocrático de expertos, flexible, horizontal y volátil en las estructuras del poder público y de las corporaciones privadas, desde los procesos de transnacionalización de las economías más desarrolladas con el inicio de la globalización. 2. El descentramiento, desintegración de la comunidad o disgregación de la sociedad, paradójicamente cuando ocurre el proceso de mayor unificación planetaria gracias a la globalización. 3. La fragmentación de la esfera pública democrática. Y 4. La dominación difusa por lo que ha llamado Han racionalidad digital. Es el llamado, entre comillas, conductismo digital de los Big Data, según Byung-Chul Han en Infocracia, como ya cité, que deja obsoleta la teoría de la acción comunicativa de Habermas y conduce a la posverdad y a la pérdida del espacio público y de la esfera política discursiva a favor de algoritmos inteligentes y del dominio de los informáticos. Además del dominio de los influencers que se han convertido en los nuevos gurúes para orientar a las poblaciones, cada vez más desintegradas a través de sus esfuerzos privados en las redes sociales.
En este nuevo contexto de la racionalidad digital como lo opuesto a la razón comunicativa, se presentan tres desafíos cruciales ante el declive de las democracias. A, el populismo. B, la tentación totalitaria. Y C, las democracias vigiladas en las sociedades de la información. En cuanto al populismo, los libros de Anne Applebaum, El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo, y el de Moisés Naím con su tesis de las 3P de los autócratas en la revancha de los poderosos, son una alerta importante al respecto y a la vocación hegemónica de nuevos populistas del siglo XXI, como por ejemplo Bukele, Erdogan o Modi en la India, que tampoco escapan de la tentación totalitaria. En segundo lugar, con respecto a esta, Stefan Teodorov, en la experiencia totalitaria, testimonia de sus condiciones, al igual que antes de sus orígenes, Hannah Arendt. 3, las democracias vigiladas en las sociedades de la información, lo que llamó Shoshana Zuboff la era del capitalismo de la vigilancia, con un interesantísimo subtítulo que es la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. En un prefacio a la teoría de la democracia de Dahl, en el capítulo 3 de Poliarquía, él identifica la palabra democracia con poliarquía y se refiere a la igualdad política como uno de sus rasgos básicos, así como dos elementos centrales constitutivos de la democracia, que son los niveles y derechos de participación y de la oposición, destacados en su posterior libro Poliarquía. En ese sentido, elegir es siempre una condición decisiva de democracia. Sin embargo, el proceso creciente de la infocracia, que consiste en convertir la comunicación en un medio de vigilancia, que es una de las consecuencias en las que ha desembocado la revolución tecnotrónica, es decir, el paso de los medios electrónicos a los medios digitales, implica una degradación de la democracia liberal en su acepción actual, no solo representativa, sino participativa, libertaria y pluralista. Como señala Hahn, cito, con su dataísmo, el régimen de la información revela rasgos totalitarios. Se esfuerza por lograr un conocimiento total. Pero a diferencia del totalitarismo clásico que se imponía, además de la coacción por la fuerza, por la ideología entendida como una explicación total del mundo que eliminaba toda incertidumbre, según Hahn, cito, el conocimiento total dataísta perdón, no se consigue con el relato ideológico, sino con la operación algorítmica. El dataísmo quiere calcularlo todo lo que es y todo lo que será. El Big Data no cuenta nada. Los relatos son los que han sido desplazados por los recuentos algorítmicos. En el ocaso de la democracia o de la seducción del autoritarismo, Applebaum señala que dadas las condiciones adecuadas, cualquier sociedad puede dar la espalda a la democracia. Hannah Arendt ha sido citada por ella y señala efectivamente que el totalitarismo tiene que ver también, más que con un sistema político, con la personalidad autoritaria que logra imponerse sobre las demás. Y describe a un individuo radicalmente solitario, sin vínculos sociales ni familiares ni amistosos, cuyo sentido en el mundo y su ubicación se reducen a su filiación a un partido o a su pertenencia a un movimiento. Theodor Adorno, exilado de la Alemania nazi en los Estados Unidos, fundador de la llamada Escuela de Frankfurt, también profundizó en el tema. Influido por Freud, buscó el origen de la personalidad autoritaria en la más temprana infancia, en el maltrato infantil o tal vez en una homosexualidad reprimida. Implica la tendencia hacia el irrespeto o violación a los derechos de los demás, una intolerancia represiva, una necesidad profunda de admiración y de excesiva atención, egocentrismo, conducta arrogante y manipuladora, falsa de empatía hacia el prójimo, carencia de límites morales para distinguir el bien y el mal, y obsesión por el control y el poder. Son rasgos todos características de la estructura de personalidad narcisista. En la República de Platón ya el filósofo había advertido del peligro de las palabras falsas y jactanciosas de los demagogos en una democracia genuina o politeia, que abre paso a las tiranías.
Y también los fundadores de la democracia estadounidense crearon instituciones para contrarrestar el riesgo de los políticos corruptos para los gobiernos republicanos. El colegio electoral, por ejemplo, aunque hoy su sentido se haya desvirtuado, fue creado en la Convención Constitucional de 1787 para garantizar que un líder que tuviera lo que Alexander Hamilton denominaba, entre comillas, dotes para las bajas intrigas y las pequeñas artes de la popularidad, nunca pudiera convertirse en presidente de los Estados Unidos. Hoy parece multiplicarse la tentación totalitaria. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para que este fenómeno se produzca? Aunque no tenemos ahora el tiempo para desarrollar a fondo la cuestión, yo quisiera simplemente esbozar unas notas finales que nos avisan acerca del peligro que significa para la democracia. Esta, por su naturaleza frágil, basada en la búsqueda del consenso, el pluralismo, la diversidad, el debate racional, la voluntad de negociación, la construcción de acuerdos, es libertaria y exige procedimientos que garanticen una participación efectiva en los asuntos públicos y las decisiones que a todos nos afectan. La predisposición autoritaria, en cambio, está siempre a favor de la homogeneidad y el orden, como expresa la economista conductual Karen Stenner, citada por Applebaum. Atrae a las personas que no toleran la complejidad, es antipluralista, desconfía de la gente con ideas distintas y no resiste ni discusión ni debates. Y en conclusión, para Stenner, no se trata de una postura política. En palabras de Applebaum, es una actitud mental, no un conjunto de ideas. Por eso, la lucha decisiva no es ideológica o política. Para actuar en defensa de la democracia y su declive, es preciso una transmutación de todos los valores, un cambio de mentalidades, una batalla educativa y cultural. En cuanto a mis conclusiones, entonces, dado que yo he planteado el tema desde la dimensión axiológica de la democracia, ¿cómo lograr superar el nihilismo en cuanto a una voluntad de poder como dominación? ¿Es factible una mayor y mejor democracia? Esas también son las dos últimas partes del libro de Hahn, Infocracia, que plantea que ha surgido de nuevo el nihilismo, pero esta vez ni siquiera la verdad es posible. Estamos absolutamente en el mundo del simulacro, de la mentira, no de la mentira como mentiroso desde el punto de vista moral, sino de la mentira como una estrategia de dominación, igual que la desinformación y las posverdades. Ese nuevo nihilismo, él lo ve de una manera apocalíptica, me atrevo a decir, de una manera pesimista, pero yo lo veo apocalíptico, sí, pero en un sentido diferente, volviendo a su sentido etimológico. Apo, sacar hacia afuera, calipto, lo que está escondido, de la palabra griega de la que viene la palabra apocalipsis. Es decir, tenemos que volver a sacar otra vez esa dimensión de esa razón que no ha terminado, porque él dice simplemente que la razón comunicativa ha terminado porque se acabó la posibilidad de los discursos, porque ya no hay sino memes, ya no hay sino imágenes, ya no hay sino el breve discurso de 2 palabras, máximo 140 caracteres de los Twitter, etcétera, que dice que va empobreciendo enormemente la posibilidad del entendimiento. Y en ese sentido, la comunicación en las redes sociales, que está además basada en algoritmos, no es libre ni es democrática. Y lo peor, se va depolitizando el proceso de comunicación y por consiguiente quienes imponen su norma son los influencers o los followers, dice él. Y en ese sentido, todos los que son parte de esa comunidad digital terminan reducidos a mercancías. Y en ese sentido no son capaces ni de una acción política alguna, ni tampoco de una acción comunicativa. Yo no comparto su visión por 2 razones fundamentales y que podemos contar efectivamente con nuestra propia experiencia. Y es que siento que Hahn, que está completamente europeizado, tiene una visión
teocentrista de la cuestión, porque él olvida el dinamismo que ha generado, por ejemplo, todos los recursos digitales en países como los nuestros, en los que hemos sufrido persecución, censura, incluso tortura o muerte. Y hemos visto cómo resurgen a través de los grupos nuevas formas de solidaridad, nuevas formas de discusión discursiva en el sentido habermasiano de la ética del discurso. A diferencia de lo que él piensa, Hans, que lo podemos también tomar como una segunda conclusión que dice, cito en la página 51, dice: la globalización y la consiguiente hiperculturalización de la sociedad están disolviendo los contextos culturales y las tradiciones que nos anclan en un común mundo de la vida, en ese Lebenswelt habermasiano. Y por eso piensa que la racionalidad digital está imponiéndose y se está imponiendo bajo la modalidad, perdón, de un nuevo nihilismo en el que la verdad, como les decía, ya no puede ser más tomada como referencia, porque el nihilismo nuevo que él llama de las sociedades de la información ya no se expresa simplemente como mentira o como ficción, sino que se expresa simplemente como la manera de relacionarse con el mundo que destruye toda cohesión social, que desintegra en información y en último término conduce a la crisis de la democracia. La desinformación, por ejemplo, por las noticias falsas, no son mentiras en el sentido que entendemos tradicionalmente, porque atacan la propia facticidad de los hechos de la realidad, la contradicen para manipularla y para dominarla. Y en último término, dice, la sociedad de la información nos va a reforzar la experiencia de una contingencia sin ninguna trascendencia, pero ni siquiera una trascendencia intramundana, no. Dice que carece de toda firmeza de ser y todo se establece en función de una ambigüedad estructural básica que rige toda la relación. Yo considero que es absolutamente insuficiente la conclusión a la que llega Han, porque él no ha tomado en cuenta otras realidades y lo ha llevado a un pesimismo unidimensional, que no ve en cambio los extraordinarios esfuerzos de cohesión y de integración y articulación que representan las redes sociales en países que sufren de regímenes autoritarios o peor, usurpadores y tiránicos como los que conocemos. Nos preguntamos entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros cuando, pese a que la relación de fuerzas de poder a favor de la verdad, del derecho a escoger y elegir, de las ideas libertarias y democráticas que han penetrado en el tejido social de una manera bastante importante, no se logra resquebrajar esta dominación de quienes detentan el poder sin mérito ni autoridad, ni siquiera legalidad, porque no existen las formas a través de las cuales se puedan regular estos comportamientos manejados a través, además del sector privado a la que se refiere su voz en su libro sobre el capitalismo de la vigilancia, pues siguen imponiendo su voluntad de poder por el dominio tecnotrónico, por el dataísmo o por la actividad de los influencers en las redes sociales, y así se imponen sobre las mayorías. Entonces, la conclusión es de qué manera podemos mantener nosotros viva la capacidad de la crítica, del pensamiento reflexivo, de la razón dialogal en este contexto. Una de las respuestas la ha dado la señora Sucos, que maneja como importante, digamos, perspectiva el indignarse, el poder hacer también que resuenen todas las redes
la protesta porque haya compañías privadas que quieren dominar nuestra mente y anticipar nuestras conductas, e incluso inducir comportamientos políticos generales como los que vimos que ocurrieron a través de los bots y de los troles en las elecciones de 2016 de los Estados Unidos, y que sigue siendo hoy un tema muy polémico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Marta de la Vega. Felicitaciones por su excelente exposición. Y pasamos ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo, aproximadamente 12 minutos. Vamos a pedirle a la profesora pues la mayor concisión posible, la mayor brevedad. Primera pregunta, profesora, al definir la era tecnotrónica, ¿usted la considera un nuevo paradigma para que dé inicio a nueva época en el proceso histórico de la humanidad, pero a la vez la define como una mutación cultural? ¿En qué consiste esa mutación? Esa mutación cultural se refiere fundamentalmente a que los medios electrónicos, en primer lugar, primero en la época de Brzezinski, que inundaban, digamos, las posibilidades de expandir la conciencia global de las personas a través de la televisión, a través de la radio, a través de esas nuevas, digamos, técnicas de comunicación. También McLuhan lo había trabajado antes, han permitido realmente transformar el horizonte de la cultura, no de acuerdo con el clásico tradicionalismo que establecía ciertos parámetros, por ejemplo, con respecto a la cultura religiosa, con respecto a los saberes convencionales, sino que ha abierto el camino para que nuevas formas de ser en el mundo puedan convertirse en propuestas alternativas, opciones que permitan una alternativa distinta a la de las convenciones. Jamás habríamos podido imaginar el tipo de familias que acaba de ser aprobado en un país como Cuba hace 30 años. Era imposible. A pesar de que Cuba es un país absolutamente martirizado, no solamente por el control y el hambre, sino por la falta de internet para la mayoría de los sectores, ha permeado tanto la posibilidad de distintas formas de relación familiar que ha sido aprobado el tipo de matrimonio homosexual, el tipo de familia de dos mujeres, el tipo de familia de dos hombres, el tipo de familia nuclear tradicional, pero que no es ahora la única. En ese sentido hay una mutación cultural. También hay una mutación cultural con todos los avances que ha habido desde el punto de vista del feminismo. No un feminismo recalcitrante y reactivo, sino un feminismo que busca y aspira a darle un lugar como sujeto histórico pleno a las mujeres, como iguales interlocutores válidos que los hombres, y no como mera infraestructura doméstica o confinadas al ámbito hogareño como administradoras o reproductoras, por ejemplo. Eso no era posible hace 50 años. Y todo eso son procesos de transformación que se han potenciado gracias a la revolución tecnotrónica. E igualmente, por ejemplo, el poder ver nuevas generaciones de derechos que han surgido en las minorías, no solamente las negras o ciertas minorías étnicas, etcétera, sino desde el punto de vista de problemas ecológicos, por ejemplo. Como hoy la ética plantea una ética posthumana también, en el sentido de que la ética tiene que abarcar no solamente las generaciones por venir, sino también el mundo animal y el entorno natural, de tal manera que podamos preservarlo. No sé si te di ejemplos suficientes para darnos cuenta del alcance y la magnitud que tiene esta mutación cultural.
Sí, muchas gracias. La revolución sexual es Mu- otro ejemplo de la década de los 60 y los 70, ¿no? Bien. Marta, te voy a leer dos preguntas Por favor. que llegaron que están de algún modo relacionadas. La primera, usted señala que si bien la democracia como concepto tiene un alcance planetario, los riesgos que enfrenta la democracia en la era tecnotrónica parecen ser mucho más peligrosos que en el pasado por la fragmentación de la ciudadanía, sujeta a poderes globales ocultos que imponen hábilmente su influencia en la opinión. ¿Podría profundizar en esto? Y la conecto con otra pregunta que llegó, eh, que dice, ante este nihilismo, ¿qué rol cumple el ciudadano? ¿Es necesario redefinir la ciudadanía? Muy bien, gracias. Sí, muy importantes esas dos preguntas, gracias. En relación con efectivamente los peligros que existen con la inducción, eso que referíamos con respecto a la disciplina de perdón, al régimen de la información, en la que se maneja en forma casi despertando, haciendo aflorar del inconsciente el tipo de comportamiento que se quiere inducir mediante los algoritmos inteligentes, que alguien denominó en un momento dado la dictadura de los algoritmos, y que detrás de esos algoritmos están poderes globales ocultos que tienen que ver con grandes corporaciones como Facebook, como el mismo Spotify, como el mismo Twitter, etcétera, tiene muy importante papel, y por eso lo ligo con el segundo, con la segunda pregunta, el papel que juega la ciudadanía. Tenemos que empezar por no dejarnos seducir y sucumbir al encanto y a la digamos, a la, a la conquista que hace de nuestra realidad, de nuestra mente, de nuestro tiempo, el uso permanente y adictivo de las redes sociales, al punto que lo podríamos relacionar más que con el 1984 de Orwell, ¿verdad? Que tiene que ver con ese poder global, el gran hermano, ¿verdad? Lo podemos relacionar con el mundo feliz de Huxley, que termina efectivamente sometiendo a la población a través de esa droga que le daban a la gente, que era el soma, para que fueran felices. Eso que decía el último hombre, creamos la felicidad, somos felices, tenemos nuestro pequeño placer del día, nuestro pequeño placer de la noche, tenemos que trabajar pero sin mortificarnos demasiado, etcétera, etcétera. Es romper con el paradigma del hombre como naturaleza humana que tiende a trascender, que busca proyectarse, que busca ir más allá de sí mismo. Y en ese sentido es muy importante el papel que jueguen los ciudadanos, por ejemplo, revirtiendo el juego peligroso y macabro a veces de la seducción lúdica o hedonista de las redes sociales y convirtiéndolo en un instrumento de encuentro, de diálogo, de reflexión e incluso de impulso para iniciativas que permitan ampliar el poder de la ciudadanía. Y en ese sentido tenemos que convertir esos instrumentos en instrumentos a favor de la vida, a favor de esa voluntad de poder creadora y no de la voluntad de dominación que, como el propio Han concluye en su libro cuando en el último capítulo habla de la crisis de la verdad, dice pues que Nietzsche efectivamente habría sido aún hoy más radical con su crítica a la sociedad, porque efectivamente en el afán de la voluntad de verdad se está escondiendo detrás
un afán de manipulación y de hacer creer que lo que no es verdad es lo que vale. Entonces, por eso el papel del ciudadano es muy importante, es revertir de alguna manera esa tendencia entrópica o hacia el nihilismo que va a llevar consigo siempre esa era de la información, que es la última de las fases de la era tecnotrónica y que estamos viviendo en este momento. No sé si pude responderles a las dos personas. Gracias por esas preguntas tan interesantes. Muchas gracias. Una última pregunta, Marta, que llega, que está un poco larga. Yo voy a tratar de condensarla. O léela con mucho gusto. Es que yo no puedo ver, yo no tengo acceso para... Sí, de todas maneras la vamos a presentar brevemente, ¿no? Es la relación entre la democracia y las tecnologías. Ciertamente, esta época de máximo desarrollo de la tecnología o de acelerado desarrollo de la tecnología ha afectado a la democracia y ha mostrado, como dices en tu título, sus fragilidades o, como han dicho algunos también, su crisis. La pregunta es si esas fragilidades y esa crisis no estaban ya en germen, no estaban ya en la raíz misma de la formulación y del desarrollo histórico de la democracia. Claro, lo que pasa es sí, es verdad. Lo que pasa es que el germen, por supuesto, de la era actual, de las llamadas sociedades de la información, antes se las llamaba sociedades del conocimiento, y que viene como última consecuencia de lo que significó esa revolución tecnotrónica de las sociedades postindustriales, sobre todo en los países desarrollados, tiene su más remoto origen en el primer esfuerzo de revolución industrial de la última mitad del siglo XVIII. Es decir, que viene muy presente. ¿Cuál es la diferencia fundamental en relación con la tecnología hoy y la democracia? Que la democracia en la modernidad partía de la concepción de que somos seres libres, sujetos libres, sujetos autónomos, que tenemos la posibilidad de reflexionar y de escoger y de decidir sobre la base de nuestras convicciones, de nuestros principios, de nuestros valores, en una discusión que permita efectivamente debatir y escoger el mejor argumento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado con la tecnología? Es el que triunfa el mejor argumento en el sentido de Habermas, ha dejado de ser verdad. Ya no triunfa el mejor argumento. Entonces ahí vemos cómo la tecnología puede incluso desvirtuar la democracia como una opción válida en términos no solo políticos, sino en términos éticos, ¿verdad? Y puede llegar a justificar los grandes totalitarismos de los cuales queremos sacudirnos todavía hoy en pleno siglo XXI. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, las teorías de la conspiración. ¿Quién maneja eso? Son esos poderes globales ocultos que buscan ganancia a través de esos esfuerzos para inducir el comportamiento, incluso la agresividad de la gente. Por eso es que hoy la psicopolítica ha ocupado un papel determinante. Y las teorías de la conspiración en particular siempre aparecen cuando hay situaciones de crisis, como ocurrió con la vacuna. Ustedes oyeron todas las más inimaginables teorías, absolutamente, incluso verdaderamente delirantes algunas, fantasiosas, que querían convencer a la gente de que ese era un invento y que tampoco era verdad que era necesario vacunarse, etcétera, etcétera, y que habría evitado, si no hubieran proliferado a través de las redes sociales esas teorías desinformadoras
habría evitado muchas muertes la pandemia del COVID-19. Entonces, yo creo que tenemos que mantenernos alertas, tenemos que expresar nuestra indignación frente a las manipulaciones de las grandes empresas que a través del manejo de la información y de la acopio de datos pueden llegar a introducirse peor que en el régimen totalitario en lo más íntimo de nuestra vida privada. Y yo creo que allí es muy importante que recuperemos ese sentido y esa dimensión de la razón, que no es una razón para dominar, es una razón para comprendernos, para compartir, para dialogar, como estamos haciéndolo hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias de nuevo a la profesora Marta de la Vega por haber aceptado nuestra invitación y de verdad que nos complace muchísimo que haya suscitado este diálogo, de modo que para nosotros es un momento especial tener esta tercera edición del seminario Pensar lo que hacemos. Omar, Bueno, no nos quedan... gracias. Yo quería preguntarte por qué yo no los veo, porque solamente veo en la pantalla de mi Zoom una imagen como de unos gráficos y no los veo a ustedes. ¿Por qué no los veo? No entiendo. Sí, bueno, Marta, pronto o Gabriel, te decimos las razones técnicas porque sería un poco largo. Ya acabo de encontrarlo. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que te quería decir es que en nombre del Centro Giroscopio y en nombre de Se Dice Libertad, pues te agradecemos tu participación, tu colaboración con nosotros y me complace anunciar que la profesora Marta de la Vega se va a integrar al Centro Giroscopio y va a formar parte de nuestros proyectos de investigación, especialmente relacionados con el tema de la ciudadanía, que ya vemos que tu aporte pues va a ser muy valioso. Buenas noches a todos. Millón de gracias, ha sido un gran honor para mí compartir con ustedes. Gracias por esta invitación, que me honra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Adiós, amigos. Cuídense. Gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias también a Se Dice y a Giroscopio, por supuesto.